A ver, el puerto de Castellón, a pesar de todos estos incrementos que ha habido en los costes de las materias primas, de los fletes, del sector energético y demás, que han afectado directamente al sector cerámico, pues paradójicamente el año pasado batimos el récord de tráfico en nuestro puerto. Llegamos a los 21.200.000 toneladas de tráfico. Y esto, pues al final es un fiel indicador de lo que ha sido la producción del sector cerámico durante este pasado 2021. Como os decía, más del 90% de las materias primas llegan a través del puerto de Castellón. Bueno, tanto para el sector cerámico, arcillas, feldespatos, caolín, circonio, todo esto está entrando por nuestro puerto. Sin ir más lejos, el año pasado entraron unos 4 millones de toneladas de feldespato, lo que supone un 54% de incremento con respecto al año anterior, para que nos demos cuenta de la dimensión que ha tenido este incremento de las materias primas. La segunda materia prima más importante, que serían las arcillas, han registrado un incremento de un 33%, pasándose a suministrar por el puerto de Castellón al clúster cerámico de alrededor de 2.200.000 toneladas. ¿Vale? El conflicto que está teniendo actualmente Rusia con Ucrania es preocupante para el sector cerámico. Lógicamente, Ucrania es el principal país exportador de arcilla blanca que consume nuestro clúster cerámico. El año pasado, por los muelles del puerto de Castellón, pasaron 1.800.000 toneladas de arcilla blanca con origen de Ucrania. Hay otros países, podemos pensar, que como alternativa a Ucrania para poder suministrar arcilla blanca, como podían ser Portugal, que también tenemos algunos envíos que vienen de este país, Rumanía, algo de Marruecos, pero entre todos no llegarían a la producción que está llegando desde Ucrania. A ver, esto es preocupante y por eso durante los últimos meses del año pasado los principales importadores de arcilla de Ucrania han estado haciendo acopios para poder tener un stock de seguridad de cara a afrontar a corto plazo si hay un conflicto más importante entre Ucrania y Rusia. Ellos también han empezado este año pues, acopiando más y quieren tener aproximadamente entre 3 y 4 meses de stock de seguridad para poder afrontar que la cadena de suministro no se llegase a cortar. ¿Vale? Bien, en primer lugar, hablaré de la situación que ha habido con los palets. En las conversaciones que he tenido con diferentes fabricantes del sector cerámico, es verdad que durante el año pasado tuvieron grandes problemas de abastecimiento, sobre todo hacia mitad de año. ¿Vale? Esto ha sido debido a la escasez de la madera. Una vez más, por el gran consumo interno que ha habido a nivel internacional, pues se han quedado los fabricantes, en este caso de palets, sin su materia prima, que es la madera. Los fabricantes, lo que han hecho, los fabricantes del sector cerámico, han sido también, muchos de ellos, hacer un acopio para tener un stock de seguridad de palets. A fecha de hoy ya no existe ese problema de abastecimiento de palets, si bien es verdad pues, que esta tensión que ha habido entre la oferta y la demanda ha hecho que se encarecieran los precios de los mismos. Sin ir más lejos, me comentaban que estaban pagando hace poco 6 o 7 euros por palet y ahora ya están pagando 11 o 12 euros el palet. Como solución, bueno, ya muchos de ellos, muchos fabricantes, lo que están haciendo es cobrar el palet a sus clientes. Están cobrando entre 6 y 7 euros y si el cliente les devuelve el palet les están pagando unos 8 o 9 euros por recibir de nuevo este palet. Esta podría ser una medida a tener en cuenta. En segundo lugar, en cuanto a los contenedores, me habláis de soluciones como grupaje, reutilización de los contenedores. Esto ya se está haciendo, es decir, los grupajes siempre están a la orden del día dentro del sector, y luego depots de contenedores donde se hace reparación de los mismos en los puertos también hay.
¿Qué ha pasado con el tema de los contenedores? Bueno, casuísticas hay muchas y muy variadas, pero es verdad que desde a partir del 23 de marzo del año pasado, cuando se atascó el canal de Suez, hubo un crack en todo el sistema que dejó a las navieras sin contenedores. Bueno, causas fueron, aparte del atasco, otras, ¿no? Como hemos comentado también, el que haya una fuerte demanda de consumo interno en países norteamericanos como Estados Unidos e incluso México, ha hecho que en Estados Unidos, por ejemplo, haya estados como California o Florida, grandes receptores del azulejo español, donde han registrado muchos atascos en los puertos, ¿vale? El mercado americano está, durante este 2021 y seguimos en 2022, está congestionado logísticamente, tanto sus puertos como sus carreteras. Por poneros un ejemplo, en el puerto de Los Ángeles, el round trip es de 18 días aproximadamente. Esto quiere decir que desde que el contenedor sale del barco hasta que llega a casa del cliente, lo descarga y vuelve otra vez ese contenedor a puerto, están pasando 18 días. Esto es una barbaridad. ¿Qué pasa? Que entonces muchos de estos barcos que hacían escala, en este caso en el puerto de Valencia con destino a Estados Unidos, aun teniendo sitio en sus bodegas o en su cubierta, no cogían todos los contenedores que era posible con lo que la capacidad de ese barco o portacontenedores les permitía para hacer frente a las posibles restricciones a la hora de llegar a puerto en cuanto a prioridad de embarque. Eso hacía que, por un lado, hay menos contenedores debido a este problema ocasionado por el atasco del canal de Suez, luego resulta que se da esta otra circunstancia y bueno, y una tercera circunstancia también ha sido el transporte por carretera. Muchas veces también se da la circunstancia de que había contenedores, había sitio en el barco, pero el camión que tenía que llevar el contenedor de la fábrica al puerto pues no estaba disponible, no había camiones. Bueno, todo eso realmente pues ha ocasionado un grave problema a los industriales cerámicos, porque dado que había un mercado que estaba tirando tanto como el mercado norteamericano, por toda esta situación pues han hecho muchos menos envíos de los que podían haber hecho en tiempo y forma. Afortunadamente pues ha habido también noticias positivas. Dentro de todo este incremento de costes ha habido un incremento de costes como es el de los fletes, que también a modo de paradoja ha beneficiado en algunos mercados, como es el mercado norteamericano, a los fabricantes españoles. ¿Por qué? Bueno, aquí el flete desde España hasta Estados Unidos, desde la costa mediterránea hasta Estados Unidos, pues se estaba pagando un contenedor hace algo más de un año sobre unos 1.200-1.300 euros el contenedor. Con la subida que ha habido de fletes se están pagando de media sobre unos 6.000 euros. Pero ¿qué pasa? Que en el otro lado, por la parte asiática, enviar un contenedor desde China hasta Estados Unidos, hasta Miami por ejemplo, está alrededor de unos 18.000 euros. Eso le ha dado una ventaja competitiva a nuestro producto con respecto al producto asiático. Además, cabe hacer hincapié que, como todos sabemos, las medidas proteccionistas que empezaron con el gobierno de Donald Trump y que ha mantenido Joe Biden ha penalizado con los aranceles las importaciones de China y en este caso también de los azulejos y las baldosas. Bueno, todo eso pues han sido circunstancias que han favorecido el que el sector cerámico haya cogido una cuota de mercado que hasta entonces era pues de estos países pues como China, incluso también la India. Bueno, las conversaciones que he tenido últimamente con operadores logísticos y directivos de algunas empresas azulejeras es que para los primeros 6 meses piensan que la situación puede ser replicable a lo que ha venido sucediendo durante los últimos meses del 2021. Es decir, todavía va a haber una demanda que tire
de la producción. Por lo tanto, pues ellos sí que, como comentaba al principio, están haciendo acopio para hacer frente a esa demanda de materias primas. Si bien es verdad que en cuanto a la rentabilidad, piensa que va a disminuir, dado que todo este incremento de costes que ha habido, de energéticos, logísticos, de materias primas y los que se esperan, pues puede hacer que no recuperen a través del aumento de precios de su producto terminado todo lo que les está subiendo pues, la cuenta de gastos. Aún así, bueno, el otro día hablando con el director general de una empresa azulejera me decía que ellos en la medida de lo posible van repercutiendo, después de la feria Cersalla ya subieron un 6% de los precios y ahora a principio de año han vuelto a subir un 12%. Pero bueno, con todo y con esto no están repercutiendo todo lo que deberían repercutir para absorber ese incremento de costes, porque tampoco quieren perder competitividad con respecto a otros mercados, ¿no? Por ejemplo, está también los productores turcos, que son en este caso una potencia importante también, y bueno, quieren ser un poco conservadores en ese sentido, y esto va a producir de alguna manera una pérdida de rentabilidad. En cuanto a volumen de producción, pues las expectativas es que se siga produciendo más o menos la misma cantidad, no incrementar más cantidad, porque piensan que el incremento de la demanda no se puede mantener de la manera que se ha estado produciendo durante el último año, no sería normal. Entonces se espera una pequeña contracción de la demanda, por tanto el volumen de venta y de exportación, las previsiones, todo esto condicionado a muchas variables que pueden influir, ¿no? Pero ellos piensan que se puede mantener más o menos estable o con un ligero, pero muy ligero crecimiento. El puerto de Castellón es un puerto que está muy especializado en el tráfico de graneles. De hecho, somos el segundo puerto en tráfico de graneles de todo el sistema portuario español. Que estamos modernizando nuestro puerto a nivel general, pues para toda la industria y especialmente para el sector cerámico.